Cuando mi propia hija me gritó «viejo inútil» frente a toda la familia, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Pero lo que ella no sabía es que ese viejo inútil tenía un secreto que cambiaría para siempre la vida de todos. Si historias como esta, que hablan sobre las batallas silenciosas que muchos de nosotros enfrentamos, también tocan tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Al hacer esto, no solo me ayudas a continuar contando estos viajes, sino que también te unes a una comunidad de personas que entienden que la dignidad no tiene precio. Nunca más te sentirás solo en tus luchas. Me llamo Eduardo, tengo 68 años, y durante 40 años trabajé como mecánico en el mismo taller. Mis manos están marcadas por el aceite y la grasa. Mi espalda está doblada por tanto agacharse bajo los capós, pero mi espíritu guardaba algo que nadie en mi familia imaginaba. Durante décadas, mientras mis 3 hijos crecían, mientras mi esposa luchaba contra el cáncer, mientras todos me veían como el padre trabajador pero simple, yo había estado construyendo algo extraordinario en silencio. Esa noche, cuando Carmen, mi hija mayor, me llamó «viejo inútil» porque no pude ayudarla con el pago de su nueva casa, vi en sus ojos el mismo desprecio que había estado creciendo durante años. Pero también vi algo más, la codicia desesperada de alguien que creía que su padre no tenía nada que ofrecer. Se equivocaba, y muy pronto toda mi familia descubriría cuán equivocados estaban todos. La lección que vas a escuchar hoy no es solo sobre el dinero o el éxito, es sobre la dignidad, el respeto y sobre cómo a veces las personas que más subestimamos son las que guardan las sorpresas más grandes. Esta es mi historia y te prometo que al final entenderás por qué a veces el silencio es el arma más poderosa que tenemos. Para entender por qué las palabras de Carmen me dolieron tanto, necesitas conocer la historia de una vida dedicada completamente a otros. Nací en 1955 en un barrio humilde de Buenos Aires. Mi padre era albañil y mi madre cosía ropa para afuera. Desde los 14 años trabajé después de la escuela para ayudar en casa. Nunca tuve la oportunidad de estudiar una carrera, pero tenía manos hábiles y una mente que entendía cómo funcionaban las máquinas. A los 20 años conocí a María, una mujer dulce que trabajaba en una panadería. Nos casamos en 1977, en plena dictadura, con una fiesta pequeña en el patio de la casa de mis suegros. Nuestro primer hijo, Roberto, nació un año después. Luego llegaron Carmen en 1980 y el menor, Diego, en 1983. 3 bocas que alimentar, 3 futuros que construir, y yo con mis manos manchadas de grasa como única herramienta. El taller donde trabajé durante 40 años era de don Raúl, un hombre mayor que me enseñó no solo sobre motores, sino sobre la vida. Eduardo, me decía, un hombre se mide por lo que da, no por lo que recibe. Esas palabras se convirtieron en mi filosofía. Trabajaba de lunes a sábado y los domingos arreglaba autos en casa para ganar unos pesos extra. María nunca se quejó, aunque sé que le hubiera gustado que pasáramos más tiempo juntos. Cuando Roberto tenía 10 años, quería una bicicleta. Trabajé 3 meses de domingos extra para comprársela. Cuando Carmen empezó el secundario, necesitaba libros caros. Vendí mi única posesión valiosa, un reloj que había heredado de mi abuelo, para que no le faltara nada. Cuando Diego mostró talento para el fútbol, pagué un entrenador privado durante 2 años, aunque eso significara que María y yo comiéramos fideos casi todas las noches. En 1995, María comenzó a sentirse mal. Los análisis mostraron cáncer de mama. El mundo se me vino abajo, pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. Tenía una familia que dependía de mí. Trabajé turnos dobles para pagar el tratamiento privado. Dormía 4 horas por noche. Perdí 15 kilos en 6 meses. Pero María se curó, y eso era lo único que importaba. Los chicos crecieron viendo a su padre como un hombre que nunca decía que no,
que siempre encontraba la manera de resolver los problemas. Roberto quería estudiar ingeniería, Carmen quería ser abogada, Diego soñaba con ser futbolista profesional. Yo trabajé como un burro para que todos pudieran perseguir sus sueños. Nunca les conté sobre las noches que me quedé despierto haciendo cálculos, sobre las veces que comí solo pan para que ellos tuvieran carne en la mesa. Cuando don Raúl murió en 2005, pensé que perdería el trabajo, pero su hijo decidió mantenerme como jefe de taller. Fue entonces cuando comencé a entender realmente el negocio de los autos. No solo los arreglaba, empecé a comprar autos viejos, repararlos completamente y venderlos. Era un trabajo que hacía en silencio, durante las madrugadas y los fines de semana. María me ayudaba con los papeles y las ventas. Era nuestro pequeño secreto, nuestro proyecto para asegurar la vejez. Pero nunca les dije nada a los chicos. Ellos me veían llegar a casa sucio, cansado, con las mismas ropas de trabajo de siempre. Para ellos, papá era el mecánico de barrio que ganaba lo justo para vivir. No sabían que cada auto que reparaba y vendía era una piedra más en la construcción de nuestro futuro. No sabían que su viejo mecánico tenía una mente para los negocios que rivalizaba con cualquier empresario. Los años pasaron y los chicos se independizaron. Roberto se recibió de ingeniero y consiguió un buen trabajo. Carmen terminó Derecho y abrió su propio estudio. Diego no llegó a ser futbolista profesional, pero se convirtió en un exitoso representante de jugadores. Todos se casaron, todos tuvieron hijos, todos construyeron sus vidas, y papá quedó como el trasfondo, el mecánico que había cumplido su función y ahora podía ser olvidado. La ingratitud no llega de un día para otro. Es como una enfermedad silenciosa que va creciendo hasta que un día te das cuenta de que ya no te reconocen como el padre que fuiste, sino como una carga que hay que tolerar. La primera vez que sentí esa punzada fue en la graduación de Roberto. Habíamos pagado toda su carrera, las fotocopias, los libros, hasta un viaje de estudios a Europa que costó una fortuna. Cuando subió al escenario a recibir su diploma, en su discurso agradeció a sus profesores, a sus amigos, a su novia, pero nunca mencionó a sus padres. María me apretó la mano y susurró: «Está nervioso, amor. Seguro nos agradece después». Nunca lo hizo. Roberto se casó con Lucía, una chica de familia acomodada. La boda fue en un salón elegante que nosotros pagamos, aunque ellos eligieron todo sin consultarnos. Recuerdo que cuando llegué al salón con mi único traje, el padre de Lucía me preguntó si yo era el chofer. Roberto se rió como si fuera una broma graciosa. Esa noche, bailando con María, le dije: «Nuestro hijo se avergüenza de nosotros». Ella me contestó: «No digas eso, Eduardo. Solo quiere encajar en su nueva vida». Con Carmen fue diferente, pero no menos doloroso. Cuando abrió su estudio de abogados, necesitaba dinero para los muebles, la decoración, la computadora. Le dimos todo lo que teníamos ahorrado en ese momento. Pero cuando inauguró el estudio, en la placa de la entrada ponía solo su nombre. Cuando le pregunté por qué no había puesto «e hijos» o alguna mención a la familia que la había apoyado, me dijo: «Papá, tú no entiendes nada de imagen profesional. Mis clientes no pueden saber que vengo de una familia de mecánicos». Esas palabras se me clavaron como puñales. Familia de mecánicos. Como si ser mecánico fuera algo de lo que avergonzarse. Como si el trabajo honesto, el sudor de la frente, el esfuerzo diario fueran algo sucio que había que esconder. Diego, el menor, el que siempre fue mi consentido, fue quien más me lastimó. Cuando no logró ser futbolista profesional, cayó en una depresión terrible. Dejó los estudios, no trabajaba, se la pasaba con amigos que no le convenían. Durante 2 años lo mantuvimos completamente. María cocinaba para él, yo le daba dinero para sus gastos, pagamos un psicólogo privado.
Cuando finalmente reaccionó y empezó a trabajar como representante, se volvió exitoso rápidamente. Pero su éxito se le subió a la cabeza. Un día vine del trabajo y lo encontré en casa gritándole a María porque la comida no estaba lista. Cuando le dije que no le faltara el respeto a su madre, me contestó: «¿Y vos qué sabés de respeto, viejo? Toda tu vida fuiste un conformista. Si hubieras tenido más ambición, más visión, tal vez hoy estaríamos mejor». Me quedé sin palabras. Este era el mismo chico para quien había trabajado domingos enteros, para quien había pagado entrenadores, para quien había sacrificado vacaciones familiares. Pero nada me preparó para lo que pasó cuando María se enfermó otra vez. En 2018, el cáncer volvió más agresivo que antes. Esta vez, los tratamientos eran más caros, más complicados. Yo tenía 63 años y ya no podía trabajar tantas horas como antes. Mis fuerzas no eran las mismas. Llamé a los 3 chicos para pedirles ayuda. Roberto me dijo que él tenía sus propias responsabilidades, que acababa de comprar una casa nueva y no podía comprometerse con gastos extras. Carmen me explicó que su estudio estaba en números rojos y que ella misma estaba pasando por dificultades económicas. Diego simplemente no me devolvió las llamadas durante una semana. Cuando finalmente habló conmigo, me dijo que él había leído en internet que el cáncer se curaba con actitud positiva y que tal vez el problema era que María y yo éramos muy negativos. Me quedé solo para enfrentar la enfermedad de mi esposa. Tuve que vender el auto, hipotecar la casa, pedir préstamos que sabía que me costaría años pagar. Los chicos ocasionalmente preguntaban cómo estaba mamá, pero siempre por teléfono, siempre rápido, siempre con alguna excusa para no venir a visitarla. María murió en enero de 2020, justo antes de la pandemia. En el funeral, mis 3 hijos lloraron como si hubieran sido los hijos más devotos del mundo. Roberto dio un discurso hermoso sobre lo maravillosa que había sido su madre. Carmen organizó todo el servicio religioso con una eficiencia impresionante. Diego se encargó de consolar a los invitados, mostrándose fuerte y maduro. Pero cuando todo terminó, cuando los invitados se fueron, cuando las flores se marchitaron, me quedé solo en una casa llena de recuerdos y deudas. Los chicos volvieron a sus vidas, a sus trabajos, a sus propias familias. Las llamadas se volvieron esporádicas, las visitas inexistentes. Yo me convertí en el viudo que había que tolerar en las fiestas familiares, el abuelo que aparecía con regalos baratos y se sentaba en silencio en un rincón. El golpe final llegó cuando Roberto se divorció de Lucía. Necesitaba dinero para los abogados, para el arreglo de la casa, para empezar de nuevo. Me pidió si podía hipotecar nuevamente la casa para prestarle. Cuando le dije que la casa ya estaba hipotecada por los gastos de la enfermedad de su madre, me miró como si yo fuera un mentiroso. «Papá», me dijo, «siempre fuiste muy desorganizado con el dinero. Si hubieras planeado mejor, ahora podrías ayudarme cuando realmente te necesito». Esa noche me quedé despierto hasta el amanecer, preguntándome cómo había criado a 3 hijos que no podían ver más allá de sus propias necesidades. ¿En qué momento el sacrificio se había vuelto invisible? ¿Cuándo el amor incondicional se había transformado en una obligación que ellos daban por sentada? Lo que mis hijos nunca supieron es que su viejo mecánico había estado construyendo un imperio silencioso durante más de 20 años. Mientras ellos me veían como el padre trabajador pero limitado, yo había desarrollado un ojo para los negocios que me sorprendía hasta a mí mismo. Todo comenzó en 1998, cuando don Raúl me enseñó algo que cambió mi perspectiva para siempre. Un día llegó al taller un hombre con un Mercedes-Benz clásico de 1965, completamente destruido por un accidente. El dueño quería venderlo como chatarra por casi nada. Don Raúl me miró y me dijo: «Eduardo, ¿qué ves cuando miras este auto?». Yo le contesté:
Veo un montón de trabajo y gastos. Él se rió y me dijo, yo veo una oportunidad de oro. Don Raúl compró ese Mercedes por el equivalente a $300. Durante 6 meses trabajamos en él durante las horas libres. Buscamos repuestos en desarmaderos, pulimos cada pieza, reconstruimos el motor completamente. Cuando terminamos, el auto parecía recién salido de la concesionaria. Lo vendimos por $12,000. Mi parte fueron $4,000. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Esa noche llegué a casa con una sonrisa que María no había visto en años. Cuando le conté lo que había pasado, sus ojos se iluminaron. Eduardo, me dijo, esto podría ser nuestro futuro. Y tenía razón. Pero decidimos mantenerlo en secreto, incluso de los chicos. No queríamos criar hijos que dependieran de expectativas de herencia, sino que lucharan por sus propios sueños. Comencé a estudiar el mercado de autos clásicos como un obseso. Leía revistas especializadas, navegaba por internet, hablaba con coleccionistas. Descubrí que tenía un talento natural para identificar joyas escondidas. Podía ver un auto oxidado y abandonado y visualizar exactamente lo que podría llegar a ser con el trabajo correcto. Mi primer proyecto independiente fue un Ford Mustang 1967. Lo compré por $500 a una viuda que solo quería sacárselo de encima. Estaba en condiciones terribles, pero yo sabía que bajo esa carrocería oxidada había un tesoro. Trabajé en él durante un año completo, cada noche después del trabajo, cada fin de semana. María me ayudaba investigando repuestos por internet y manejando la documentación. Cuando terminé la restauración, el Mustang era una obra de arte. Lo publiqué en una revista de autos clásicos y se vendió en una semana por $25,000. $25,000 por un auto que había comprado por 500. Ese día entendí que había encontrado mi verdadera vocación. Durante los siguientes años desarrollé un sistema. Compraba autos clásicos en mal estado, los restauraba completamente y los vendía a coleccionistas. Pero no cualquier auto. Me especialicé en modelos específicos que sabía que tenían demanda. Mustangs, Camaros, Corvettes, algunos Mercedes clásicos, Porsches antiguos. Cada proyecto me tomaba entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la complejidad. Para 2005, cuando don Raúl murió, yo ya tenía un taller secreto en un galpón que había alquilado en las afueras de la ciudad. Tenía todas las herramientas especializadas, equipos de pintura profesional, hasta una soldadora MIG que había comprado con las ganancias de un Corvette del 72. María llevaba la contabilidad con una precisión que envidiaba cualquier contador. El negocio creció de maneras que nunca imaginé. Empecé a tener clientes regulares, coleccionistas, que me buscaban específicamente para restauraciones. Algunos me pagaban por adelantado, otros me daban porcentajes de las ganancias en subastas. Desarrollé una reputación en el mundo de los autos clásicos como el mago, aunque nadie sabía mi nombre real. Para 2010 ya no solo restauraba autos, los compraba, los guardaba por años y los vendía cuando el mercado estaba en el momento perfecto. Tenía un Ford GT40 réplica que había comprado por $10,000 y que ahora valía $80,000. Un Porsche 911 de 1973 que había restaurado completamente y que los expertos tasaban en más de $100,000. Pero el proyecto que cambió todo fue un Ferrari 250 GT de 1962 que encontré en una subasta de bienes de un millonario fallecido. Estaba en condiciones deplorables, había estado en un incendio y parecía irrecuperable. Lo compré por $15,000 cuando nadie más se animó a pujar. Los otros participantes pensaron que estaba loco. Me tomó 3 años restaurar ese Ferrari. Tuve que fabricar piezas desde cero, conseguir repuestos originales de todo el mundo, consultar con especialistas de Italia. María bromeaba diciendo que yo hablaba más con ese auto que con ella,
pero cuando terminé, tenía en mis manos uno de los autos más hermosos y valiosos del mundo. Un coleccionista de Texas me ofreció $400,000 por ese Ferrari. $400,000. Más dinero del que mis hijos ganarían en toda su vida. Pero no lo vendí. Ese Ferrari se convirtió en el símbolo de lo que había logrado, la prueba de que el viejo mecánico tenía habilidades que nadie había reconocido jamás. Para 2018, cuando María se enfermó por segunda vez, yo tenía en mi poder una colección de 23 autos clásicos completamente restaurados, valuados en más de $2 millones. Tenía además el taller equipado, las herramientas, los contactos y un conocimiento del mercado que había desarrollado durante 2 décadas. Pero mis hijos no sabían nada. Para ellos, papá seguía siendo el mecánico humilde que luchaba para llegar a fin de mes. Mientras ellos me pedían dinero para sus caprichos, yo tenía suficiente patrimonio para comprarles casas a cada uno. Mientras me trataban como un peso muerto, yo era más rico que todos ellos juntos. La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. Todos estos años había mantenido el secreto para no malcriarlos, para que valoraran el trabajo y el esfuerzo. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez había sido un error. Tal vez, si hubieran sabido quién era realmente su padre, me habrían tratado con más respeto. El día que Carmen me gritó, «¡Viejo inútil!», yo tenía en el bolsillo las llaves de un Lamborghini Miura 1970 que había terminado de restaurar esa misma semana. Un auto que valía más que todas las casas de mis 3 hijos sumadas. La ironía me dolía tanto como sus palabras. El cambio comenzó cuando decidí que ya era hora de que el mundo supiera quién era realmente Eduardo Martínez. No lo hice por venganza, al menos no al principio. Lo hice porque a los 68 años me di cuenta de que la vida es demasiado corta para vivir escondiendo quién realmente eres. El primer paso fue simple. Contraté a un fotógrafo profesional para que viniera a mi taller secreto y documentara mi colección. Las fotografías eran impresionantes, 23 autos clásicos perfectamente restaurados, cada uno brillando bajo las luces profesionales como joyas en una exposición de museo. El Ferrari 250 GT ocupaba el lugar central, rodeado por el Mustang Boss 429, el Corvette Stingray del 67, el Porsche 911 Turbo, el Camaro 128, cada uno con su propia historia de transformación. Después contacté a la revista más prestigiosa de autos clásicos de América Latina, Clásicos y Leyendas. Les propuse hacer un reportaje sobre mi trabajo, mi colección y mi historia. El editor, un hombre llamado Gustavo Herrera, vino personalmente a ver la colección. Cuando entró al taller, se quedó sin palabras durante 5 minutos completos. Después me dijo, «Eduardo, esto no es solo una colección. Esto es un museo privado de nivel mundial». El reportaje se publicó en la edición de abril de 2023, 8 páginas completas, con fotografías espectaculares y una entrevista donde conté mi historia por primera vez. El título era «El mago anónimo, el mecánico que construyó el museo de autos clásicos más impresionante de Argentina». En el artículo revelaba por primera vez mi identidad real, mi taller, mi colección y el valor estimado de mi patrimonio. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La revista recibió cientos de cartas de coleccionistas, restauradores y entusiastas. 3 canales de televisión me contactaron para hacer documentales. El Museo del Automóvil de Buenos Aires me invitó a hacer una exposición. Empresarios de todo el continente me escribieron ofreciendo comprar autos de mi colección. Pero lo más importante fue que la noticia llegó a mi barrio. Doña Carmen, la almacenera de la esquina, fue la primera en verme diferente. «Don Eduardo», me dijo con una sonrisa enorme, «salió en la televisión. ¿Quién lo hubiera imaginado?
Los vecinos comenzaron a acercarse para felicitarme, para preguntarme sobre los autos, para pedirme consejos sobre restauraciones. Fue entonces cuando mis hijos comenzaron a recibir llamadas. Roberto me contó después que un compañero de trabajo le mostró la revista y le preguntó, ¿este Eduardo Martínez no es tu papá? Carmen recibió la visita de varios clientes preguntándole si era cierto que su padre era el famoso restaurador de autos clásicos. Diego recibió una llamada de un jugador de fútbol que coleccionaba autos deportivos y quería conocerme. La primera en aparecer fue Carmen. Un sábado por la mañana tocó el timbre de casa con una sonrisa que no había visto en años. «Papá», me dijo abrazándome, «¿por qué no me habías contado nada de esto?» Llevaba en las manos una copia de la revista y una torta que había comprado en la pastelería más cara del barrio. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre la colección, sobre el negocio, sobre cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Pero yo podía ver en sus ojos que no era curiosidad genuina, era cálculo. Sus preguntas eran demasiado específicas sobre valores, sobre planes futuros, sobre si tenía socios o herederos designados. Roberto apareció el martes siguiente. Llegó directo del trabajo, aún con el traje puesto, con una botella de whisky caro y una excusa sobre cómo había estado tan ocupado últimamente que no había podido visitarme más seguido. Me preguntó si podía ver la colección, si podía conocer el taller secreto. Cuando le dije que el taller estaba cerrado por remodelaciones, insistió varias veces. Sus preguntas también giraban alrededor del dinero, si planeaba expandir el negocio, si necesitaba inversores, si había pensado en formar una sociedad familiar. Diego fue el más descarado. Llegó un viernes por la noche con su esposa y mis 2 nietos, usando a los chicos como escudo emocional. «Abuelo», dijeron los niños corriendo hacia mí, «papá dice que tienes autos de carrera como los de las películas». Diego se rió y me dijo, «Papá, los chicos están fascinados. Tal vez podrías mostrarles algunos autos, ¿no? Y aprovechamos para hablar de negocios. Tengo algunos contactos en el mundo del fútbol que podrían estar interesados en invertir en tu emprendimiento». ¿Emprendimiento? Después de 25 años de trabajo silencioso, mi hijo menor llamaba a mi vida emprendimiento y hablaba de inversores como si mi colección fuera una startup que necesitara capital. Durante las siguientes semanas, las visitas se multiplicaron. Roberto venía cada pocos días con alguna excusa, que quería presentarme a un amigo coleccionista, que había leído sobre una subasta que podría interesarme, que tenía ideas para potenciar el negocio. Carmen comenzó a llamarme por teléfono todos los días, preguntándome sobre mi salud, sobre si necesitaba ayuda con algo, sobre si había pensado en hacer un testamento actualizado. Diego fue aún más lejos. Un día llegó con un contador y un abogado, presentándolos como especialistas en patrimonios familiares, que podrían ayudarme a organizar mejor mis finanzas. Cuando les dije que ya tenía todo perfectamente organizado, Diego insistió, «Papá, no es lo mismo manejar unos pocos pesos que manejar un patrimonio de esta magnitud. Necesitas asesoramiento profesional». La hipocresía era tan evidente que daba risa y lástima al mismo tiempo. Durante años había sido el viejo inútil que no entendía nada de negocios. Ahora de repente tenía un patrimonio de magnitud que requería asesoramiento profesional. Durante años había sido el padre al que podían ignorar por meses. Ahora era el padre que merecía visitas diarias y llamadas de preocupación. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataban de usar a mis nietos para ablandarme. Los 3 comenzaron a traer a los chicos con más frecuencia, siempre con comentarios sobre lo mucho que los nietos querían al abuelo, sobre lo importante que era mantener unida a la familia, sobre cómo sería hermoso que las futuras generaciones pudieran disfrutar del legado familiar. Una noche,
Después de una de estas visitas calculadas, me senté en el sillón donde María y yo solíamos ver televisión y me pregunté, ¿esto era lo que quería? ¿Que mis hijos fingieran amarme por mi dinero? ¿Que me visitaran por interés y no por cariño genuino? La respuesta era clara, no. Yo había guardado el secreto durante décadas para que mis hijos me valoraran por quién era, no por lo que tenía. Ahora que sabían lo que tenía, habían dejado de lado completamente quién era. El mecánico trabajador había desaparecido de sus ojos, reemplazado por el millonario potencial que podría resolver todos sus problemas. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mis hijos solo podían verme como una fuente de dinero, entonces era hora de mostrarles qué tipo de fuente era realmente. El momento de la verdad llegó durante la cena de mi cumpleaños número 69. Yo había decidido que era el momento perfecto para una pequeña prueba. Quería ver hasta dónde llegaba la hipocresía de mis hijos. Quería confirmar lo que ya sabía en mi corazón, pero que mi mente de padre se resistía a aceptar. La cena fue en casa de Roberto, en su nueva casa que había comprado después del divorcio. Carmen se encargó de la organización, Diego trajo el vino y todos actuaron como la familia perfecta que nunca habíamos sido. Los nietos corrieron a abrazarme. Las nueras me dieron besos efusivos y mis 3 hijos compitieron por ver quién me trataba con más cariño. Durante la cena, las conversaciones giraron principalmente alrededor de mi nuevo éxito. Roberto había investigado el valor de algunos autos de mi colección y no paraba de hacer comentarios sobre lo impresionante que era mi visión de negocios. Carmen había consultado con colegas abogados sobre estrategias de protección patrimonial y quería ayudarme a organizar mejor mis bienes. Diego había hablado con varios de sus clientes futbolistas sobre posibles inversiones en autos clásicos. Después de la cena, cuando los nietos se fueron a jugar y las nueras se quedaron en la cocina, mis 3 hijos me rodearon en el living para hablar de cosas importantes. Era el momento que había estado esperando. Roberto comenzó con su discurso preparado. Papá, hemos estado pensando los 3 y creemos que es importante que sepas cuánto te admiramos por todo lo que has logrado. Nunca imaginamos que tenías este talento para los negocios. Carmen asintió y agregó, es increíble, papá. Toda la vida pensamos que eras solo un mecánico, pero resulta que eres un empresario exitoso. Diego, siempre el más directo, fue al grano. Lo que queremos decirte, papá, es que nos sentimos mal por no haber estado más presentes en tu vida. Queremos compensar ese tiempo perdido. Queremos ser parte de tu éxito, ser una familia unida de verdad. Yo los escuché en silencio, asintiendo ocasionalmente, fingiendo que sus palabras me emocionaban. Después les dije, chicos, me alegra mucho escuchar esto. Ustedes saben que lo único que siempre quise fue tener una familia unida. Pero quiero hacerles una pregunta honesta y necesito que me respondan con sinceridad total. Los 3 se inclinaron hacia adelante, expectantes. Si mañana yo perdiera todo, les dije, si por alguna razón me quedara sin la colección, sin el dinero, sin nada más que mi pensión de jubilado, seguirían visitándome con la misma frecuencia, seguirían llamándome todos los días, seguirían trayendo a los nietos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto fue el primero en intentar una respuesta. Papá, ¿por qué haces esas preguntas? Por supuesto que sí. Eres nuestro padre, te queremos por quien eres, no por lo que tienes. Carmen agregó rápidamente. Es una pregunta injusta, papá. Obviamente el dinero no cambia nada. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta de que te subestimamos y queremos conocerte mejor. Diego cerró el círculo. Además, papá, ¿para qué pensar en cosas negativas? Tú tienes una colección valiosa, un negocio próspero. Deberíamos estar celebrando, no imaginando desastres.
Sus respuestas eran exactamente las que había esperado, evasivas, falsas, ensayadas, pero yo tenía preparada una segunda pregunta, la que realmente importaba. «Está bien», les dije sonriendo. «Entonces, ¿no les molestará saber que he tomado una decisión importante sobre mi patrimonio?» Los tres se tensaron visiblemente. He decidido que quiero hacer algo significativo con mi colección, algo que honre la memoria de su madre y que ayude a personas que realmente lo necesitan. Roberto carraspeó nerviosamente. «¿Qué tipo de cosa significativa, papá?» «He estado hablando con el director del hospital oncológico donde trataron a su madre», mentí deliberadamente. «Están construyendo un nuevo pabellón de oncología pediátrica y necesitan fondos. Estoy considerando, seriamente, donar mi colección completa para que la subasten y usen el dinero para salvar vidas de niños con cáncer». La transformación en sus rostros fue instantánea y reveladora. Roberto palideció como si le hubieran dado una bofetada. Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Diego se puso rojo de la ira, pero trató de controlarse. «Papá», dijo Roberto con voz temblorosa, «es una idea muy noble, pero ¿no crees que es precipitado? Tal vez deberías pensarlo mejor, consultarlo con la familia». Carmen recuperó la voz. «Papá, entiendo que quieras honrar a mamá, pero ella también hubiera querido que sus nietos tuvieran un futuro asegurado. ¿No crees que sería mejor dejar algo para las próximas generaciones?» Diego ya no pudo contenerse. «Papá, no puedes estar hablando en serio. Esa colección es el trabajo de toda tu vida. No puedes regalarla así como así. Nosotros somos tu familia. Tenemos derechos». Ahí estaba, la verdad desnuda, sin disfraces ni pretensiones. «¿Derechos?», les pregunté con calma. «¿Qué tipo de derechos, Diego?» «Derechos de familia», gritó, ya sin control. «Somos tus hijos. Nos corresponde. Trabajaste toda la vida y nosotros deberíamos beneficiarnos de eso». Roberto trató de calmar a Diego, pero él siguió. «No es justo. Toda la vida fuiste un padre normal, y ahora resulta que eres millonario y quieres dárselo todo a extraños». Carmen, más calculadora, intentó otro enfoque. «Papá, entendemos tu generosidad, pero piensa en los nietos. Piensa en la educación de tus nietos, en sus oportunidades futuras. Mamá hubiera querido que ellos tuvieran lo mejor. Ahora me van a decir qué hubiera querido María», le respondí. Y por primera vez en la noche, mi voz salió con dureza. La misma María, a quien visitaron 3 veces durante sus últimos 6 meses de vida. La misma María por cuyo tratamiento tuve que hipotecar la casa porque ustedes no pudieron ayudar. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la culpa expuesta, de la hipocresía desenmascarada. «Porque eso es lo que realmente les molesta, ¿no?», continué. «No es que quiera donar el dinero, es que no van a heredarlo ustedes. Durante 2 meses han estado calculando cuánto les va a tocar a cada uno. Han estado planeando cómo van a gastar mi dinero antes de que yo me muera». Roberto intentó una defensa débil. «Papá, no es así. Nosotros solo queremos lo mejor para la familia». «¡Cállate!», exploté finalmente. «Por favor, cállate. No me insultes más con tus mentiras. Durante años fui el viejo inútil que no entendía nada, el mecánico sucio del que se avergonzaban, el padre que podían ignorar por meses sin sentir remordimiento. Y ahora, cuando saben que tengo dinero, de repente soy el padre maravilloso que merece visitas diarias». Carmen empezó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. «Papá, tienes razón en estar enojado, pero no hay peros», la interrumpí. «La prueba que les hice esta noche confirmó lo que ya sabía. Ustedes no me aman, aman mi dinero, no me respetan, respetan mi cuenta bancaria. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que yo habría dado todo lo que tengo por tener hijos que me visitaran, porque me extrañaban, no porque necesitaban algo de mí». Diego, completamente rojo, gritó:
Está bien, tienes razón, pero ese dinero debería ser nuestro. Somos tu sangre. Trabajaste para dejarnos algo. Y ahí fue cuando dije las palabras que cambiarían todo para siempre. No, Diego. Yo trabajé para darles educación, oportunidades y amor. Y les di las tres cosas. El dinero que tengo ahora lo gané después de que ustedes se convirtieran en adultos exitosos e independientes. Este dinero es mío, no suyo. Y voy a hacer con él exactamente lo que se me dé la gana. La máscara había caído completamente. Ya no había fingimientos ni actuaciones. Mis tres hijos habían mostrado su verdadera naturaleza, y yo había confirmado lo que mi corazón sabía, pero mi mente había negado durante años. Esa noche me fui de la casa de Roberto sabiendo que había llegado el momento de tomar las decisiones más importantes de mi vida. Los días que siguieron a aquella cena fueron de una claridad mental que no había experimentado en años. Por primera vez en mi vida veía la situación exactamente como era, sin los filtros del amor paternal que me habían cegado durante tanto tiempo. Mis hijos no volvieron a llamarme después de esa noche, ni una sola llamada para disculparse, para reflexionar sobre lo que había pasado, para intentar reparar la relación. Su silencio era la confirmación final de que yo había sido solo una inversión que no había dado los frutos esperados. Durante una semana me dediqué a organizar mi vida con una precisión militar. Primero, contacté a Gustavo Herrera, el editor de la revista que había publicado mi historia. Le propuse algo que nunca había hecho antes: una subasta pública de 5 autos de mi colección, con la condición de que toda la recaudación fuera directamente al Hospital Oncológico Pediátrico donde habían tratado a María. La respuesta fue inmediata y entusiasta. En 2 semanas organizamos una subasta que se convirtió en el evento más importante del año en el mundo de los autos clásicos argentinos. Decidí subastar el Corvette Stingray, el Mustang Boss 429, el Camaro 128, un Porsche 911 Turbo y como pieza central un Jaguar E-Type que había restaurado especialmente para esta ocasión. El día de la subasta fue mágico. Vinieron coleccionistas de toda América Latina. El salón estaba lleno de personas que apreciaban realmente el trabajo, la dedicación y la pasión que había puesto en cada auto. Cuando subí al escenario para explicar por qué estaba donando las ganancias, recibí una ovación que me emocionó hasta las lágrimas. Los 5 autos se vendieron por un total de $700,000. $700,000 que se convertirían en equipos médicos, tratamientos, esperanza para familias que estaban pasando por lo mismo que María y yo habíamos vivido. Cuando entregué el cheque al director del hospital, supe que había hecho exactamente lo correcto, pero mi plan no terminaba ahí. La segunda parte fue aún más significativa para mí personalmente. Durante todos estos años había conocido a muchas personas que me habían mostrado amor genuino, respeto sincero y gratitud verdadera. Era hora de recompensar esa bondad. Doña Carmen, la almacenera que durante 40 años me había dado crédito cuando el dinero era escaso, que había preguntado por María durante su enfermedad, que siempre me había tratado con cariño sin esperar nada a cambio, recibió la noticia de que había pagado completamente la hipoteca de su local. Cuando se lo dije, lloró durante 10 minutos. «Don Eduardo», me dijo, «usted siempre fue un caballero, pero esto es de ángeles». Miguel, el joven mecánico del taller que había trabajado conmigo los últimos 10 años, que me ayudaba con las restauraciones sin cobrar extra, que había cuidado mis herramientas como si fueran propias, se convirtió en el nuevo dueño del Ford Mustang 1965 que habíamos restaurado juntos. Su cara, cuando le entregué las llaves, fue la de un niño en Navidad. La enfermera Rosa, que había cuidado a María con una ternura que mis propios hijos nunca mostraron, le regalé el Honda Civic, que había sido el auto diario de mi esposa.
Señor Eduardo, me dijo, Doña María está en el cielo sonriendo por esto. Pero la recompensa más importante fue para la familia Rodríguez, mis vecinos de toda la vida. Cuando su hijo mayor, Sebastián, fue diagnosticado con leucemia a los 16 años, yo había visto en sus padres el mismo dolor desesperado que había sentido con María. Sin que ellos lo supieran, pagué todo el tratamiento privado del chico. Sebastián se curó y ahora estudia medicina. Cuando les revelé que había sido yo quien había pagado todo, don Carlos me abrazó y me dijo, Eduardo, usted nos devolvió a nuestro hijo. Cada una de estas acciones me llenaba de una satisfacción que nunca había sentido al darles dinero a mis propios hijos, porque estas personas no me amaban por lo que tenía, sino por quién era. No me buscaban cuando necesitaban algo, sino que celebraban conmigo cuando las cosas iban bien. La ironía final era perfecta. Tenía suficiente dinero para resolver todos los problemas económicos de mis hijos, pero ellos nunca lo recibirían porque habían demostrado que no merecían ni un peso. Mientras tanto, personas que jamás me habían pedido nada estaban recibiendo regalos que cambiarían sus vidas para siempre. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de las decisiones silenciosas de un hombre que finalmente entiende la diferencia entre el amor verdadero y el interés disfrazado. Los meses que siguieron fueron los más libres y felices de mi vida desde la muerte de María. Por primera vez en décadas, no tenía que fingir ser alguien que no era. No tenía que esconder mis logros, no tenía que tolerar faltas de respeto disfrazadas de amor filial. Mi vida tomó un rumbo completamente nuevo. La subasta había sido tan exitosa que comenzaron a llegarme invitaciones de toda América Latina. El Museo del Automóvil de Sao Paulo me invitó a exhibir mi colección durante 3 meses. El Club de Autos Clásicos de México me pidió que fuera jurado en su concurso anual más prestigioso. Una universidad de Chile me ofreció dictar un seminario sobre restauración de vehículos clásicos. Acepté todas las invitaciones. Por primera vez en mi vida, viajé por placer, por reconocimiento, por el simple gusto de compartir mi pasión con personas que la entendían y la valoraban. En cada ciudad que visitaba, me recibían como a un maestro, como a una leyenda. Los jóvenes restauradores me hacían preguntas con genuina curiosidad. Los coleccionistas veteranos me trataban como a un igual respetado. En Montevideo conocí a Elena, una viuda de 62 años que también era coleccionista de autos clásicos. Ella había heredado la pasión de su esposo fallecido y mantenía una pequeña pero exquisita colección de autos europeos. Compartimos historias, técnicas, sueños. Por primera vez en años, tuve conversaciones profundas sobre algo que realmente me apasionaba, con alguien que entendía cada palabra. Elena se convirtió en mi compañera de viajes, mi confidente, mi nueva razón para sonreír. No era una relación romántica tradicional. Ambos habíamos amado profundamente a nuestros cónyuges fallecidos, pero era una compañía perfecta, una amistad que llenaba el vacío que había dejado la traición de mis hijos. De vuelta en Buenos Aires, mi vida cotidiana también cambió radicalmente. Vendí la casa familiar, cargada de recuerdos amargos y ausencias dolorosas, y me compré un departamento moderno en un barrio que siempre me había gustado. Era más pequeño, pero tenía una vista hermosa y representaba un nuevo comienzo. Mi taller secreto se convirtió en mi verdadero hogar. Contraté a 2 jóvenes mecánicos, Miguel y su hermano Tomás, para que me ayudaran con las restauraciones. No porque necesitara la ayuda, sino porque disfrutaba enseñar, transmitir conocimientos, ver cómo crecían profesionalmente bajo mi tutela. Ellos me llamaban Maestro Eduardo, con un respeto genuino que mis propios hijos nunca habían mostrado. Comencé a escribir un libro sobre técnicas de restauración, no por dinero,
Ya tenía más del que podía gastar, sino para dejar un legado técnico que perdurara más allá de mi vida. Editorial Especializada de España se interesó inmediatamente por el proyecto cuando supieron de mi reputación. Los fines de semana organizaba encuentros en mi taller para entusiastas locales. Jóvenes y veteranos venían a intercambiar experiencias, a ver trabajar al mago, a aprender técnicas que había desarrollado durante décadas. El taller se llenaba de risas, de discusiones técnicas apasionadas, de la camaradería genuina que solo se encuentra entre personas que comparten una pasión verdadera. Mis vecinos nuevos me conocían como el caballero educado del departamento 4B, que siempre saludaba con cortesía y que ocasionalmente aparecía en revistas especializadas. No como el viejo inútil que había sido para mis hijos, sino como Eduardo Martínez, el restaurador respetado, el hombre que había construido algo extraordinario con sus propias manos. Las noches ya no eran solitarias. Elena venía a cenar cuando estaba en Buenos Aires. Miguel y Tomás me invitaban a asados familiares donde me trataban como a un abuelo honorario. Los amigos del mundo automotor me incluían en sus reuniones sociales. Tenía una vida social más activa a los 69 años que la que había tenido en décadas. Pero lo más importante era la paz interior que había encontrado. Por primera vez desde la muerte de María, dormía profundamente, sin pesadillas sobre ingratitudes o decepciones familiares. Me despertaba cada mañana con ganas de trabajar en algún proyecto, de aprender algo nuevo, de disfrutar del día que tenía por delante. La amargura había sido reemplazada por una serenidad profunda. No extrañaba las visitas falsas de mis hijos, no echaba de menos sus llamadas interesadas. Había aprendido que la familia verdadera no siempre está determinada por la sangre, sino por el respeto mutuo, el cariño genuino y la presencia constante en los momentos difíciles. Mi vida había renacido y esta vez era completamente mía. Hoy, 2 años después de aquella cena que cambió todo, me siento en mi taller, rodeado de las máquinas que amo, con las manos aún manchadas de grasa a los 71 años, y puedo decirte con absoluta certeza que las decisiones más difíciles de tu vida son a menudo las más liberadoras. Si estás escuchando esta historia, probablemente sea porque reconoces algo de tu propia vida en la mía. Tal vez tienes hijos adultos que solo aparecen cuando necesitan algo. Tal vez tienes familiares que te ven como un banco ambulante más que como una persona con sentimientos. Tal vez has sacrificado tanto por otros que te has olvidado de quién eres realmente. Quiero que sepas que no estás solo y quiero que entiendas algo fundamental. Tú no les debes a tus hijos adultos una herencia. No les debes una vida de sacrificio eterno. No les debes tolerar faltas de respeto porque son familia. La familia verdadera se construye con amor, respeto y presencia constante, no con obligaciones unilaterales. Durante años creí que ser un buen padre significaba dar todo sin esperar nada a cambio. Me equivoqué. Ser un buen padre también significa enseñar valores, exigir respeto y no permitir que te traten como un objeto. Un padre que acepta maltrato está enseñando a sus hijos que el maltrato es aceptable. Mi colección de autos clásicos ahora vale más de $3 millones. Mis hijos lo saben, porque los medios especializados han seguido documentando mi éxito. Pero en estos 2 años, ni una sola vez han intentado una disculpa sincera, una conversación honesta sobre lo que pasó, una demostración genuina de arrepentimiento. Roberto se casó por segunda vez el año pasado. No fui invitado a la boda. Carmen fue electa presidenta del Colegio de Abogados de su distrito. No recibí ninguna llamada compartiéndome la buena noticia. Diego compró una casa nueva con piscina para sus hijos. Mis nietos disfrutan de esa piscina sin saber que su abuelo tiene suficiente dinero para comprarles 10 casas iguales. Pero ya no me duele.
He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en las personas que te valoran por quien eres. Elena y yo planeamos un viaje por Europa visitando museos de autos clásicos. Miguel terminó de restaurar su primer proyecto independiente, un Alfa Romeo que es una obra de arte. Tomás se inscribió en ingeniería automotriz porque dice que quiere ser como yo cuando sea grande. El libro que estoy escribiendo se publicará el próximo año. Se llamará Las manos que recuerdan, 40 años restaurando sueños. Ya tengo pedidos de traducciones en 5 idiomas. No lo escribo por fama o dinero, sino porque quiero que las futuras generaciones de restauradores tengan acceso a las técnicas que desarrollé durante décadas de trabajo silencioso. La verdadera herencia que le voy a dejar al mundo no son los autos, no es el dinero, no son los bienes materiales. Es el conocimiento, la pasión transmitida, las vidas que toqué de manera positiva, las familias que ayudé sin esperar reconocimiento. Doña Carmen murió el mes pasado a los 89 años. En su funeral, su hijo me dijo: «Don Eduardo, mi madre siempre decía que usted era el hombre más bueno que había conocido». Esas palabras valen más que cualquier «te amo, papá» interesado que podría recibir de mis propios hijos. Si tú estás pasando por algo similar, quiero que sepas que tienes opciones. No tienes que tolerar el maltrato por el simple hecho de que viene de tu familia. No tienes que sacrificar tu dignidad en el altar del amor incondicional. El amor verdadero es recíproco. El respeto verdadero es mutuo. Tal vez pienses que ya es muy tarde para cambiar las cosas, que ya estás muy viejo para empezar de nuevo. Te equivocas. Yo cambié mi vida completamente a los 68 años. Encontré nuevos amigos, nuevos propósitos, nueva felicidad. La edad no es una prisión, es una liberación de las expectativas ajenas. Hoy me levanto cada mañana sabiendo que el día me pertenece completamente. Trabajo en lo que me apasiona, hablo con personas que me respetan, tomo decisiones basadas en mis propios valores, no en las expectativas de hijos ingratos. Esta es mi historia, pero podría ser la tuya también. La única diferencia entre una vida de amargura y una vida de plenitud es la decisión de valorarte a ti mismo tanto como has valorado a otros durante toda tu vida. Porque al final, la herencia más importante que puedes dejar no es lo que tienes en el banco, sino el ejemplo de cómo viviste, con dignidad, con amor propio y con la valentía de elegir quién merece estar en tu vida. Tu vida te pertenece. No la desperdicies esperando el amor de quienes han demostrado que no saben darlo.